toma de conciencia de lo que se plantea cuando hablamos de medio ambiente. Todo el mundo cuando habla de medio ambiente, el campo, los pajaritos, las margaritas, las flores, qué bonito, la naturaleza. Pero se nos olvida que el medio ambiente también lo tenemos en la ciudad, en el lugar de trabajo, en la ropa que llevamos, en el vehículo que utilizamos, en la comida que comemos, cómo cocinamos, toda la cacharrería que tenemos en las casas eléctricas, mecánicas, etc. Todo eso, cuando se habla de medio ambiente, se opina del medio ambiente del que está allí fuera. Y hoy vamos a intentar entender un poco el medio ambiente que tenemos todos los días, desde los zapatos, el vehículo, la máquina de afeitar, el secador de pelo, etc. Todo esto que tenemos en la casa, que hace, pongamos, 200 años, tendríamos el 0,1% de lo que tenemos ahora. Antes la casa era casi una cabaña y poco más, un cacharro y un fogón en el suelo. Y ahora seguramente que entramos en cada casa y hay más de 100, 200, 300 cacharritos que no sé si los usamos todos al cabo de la vida. Yo tengo el espíritu de Diógenes y en mi casa tengo cantidad de herramientas, y no sé si las usaré todas, pero tengo esa manía, ¿no? Esa adicción a tener máquinas y herramientas y artilugios, ¿no? Cables, etcétera. Y en todo eso es parte de nuestro medio ambiente. Pero para centrarnos un poco vamos a hacer un juego muy importante, ¿no? ¿Qué veis en esa imagen? ¿Qué es lo que estáis viendo ahí, lo que proyecta el proyector? Pensar un poco, no tengáis prisa, cerrar los ojos de abrirlo, ¿no? ¿Qué veis? Bueno, opinar, vamos a llevar. ¿Qué? ¿Un edificio? ¿Qué más? ¿Una iglesia? ¿Qué más? ¿Qué más? Piedras, muy bien. Muy bien. Bueno, pues realmente lo que estamos viendo cuando miramos ahí son los fotones que refleja y no absorbe la pantalla. Es decir, no vemos otra cosa. Aquí lo que entra aquí son fotones que vienen, que rebotan allí y entran aquí. Eso es lo que vemos. Ahora, esos fotones forman una imagen en la retina, pero una imagen como la de una cámara de vídeo. Son puntitos, cada célula recibe una cantidad de fotón, o varios fotones, y esas mandan una señal al cerebro, y entonces el ordenador del cerebro interpreta como puede. E interpretamos desde nuestros conocimientos previos. Si ahora yo abro las tripas de un ordenador y nadie sabe lo que es la electrónica, le enseño y dice que es eso. Pues no lo sé. Ahora ya un ingeniero electrónico dice, esto es un circuito integrado, esto es un transistor, esto es una resistencia, esto es un condensador. ¿Por qué? Porque el ingeniero electrónico ya tiene un conocimiento previo y puede interpretar en base a lo que ve y lo que hay ahí delante. Si no lo entendemos, pues no lo interpretamos. Es curioso porque los laterales de eso, ¿de qué color son? Afuera, vamos, la pantalla, ¿no ves que tiene? Es gris y tal, y tiene unas tiras a los lados, ¿de qué color son? ¿Tu camiseta de qué color es? Pues no es negra, es sin color. Lo llamamos negra donde no hay luz, donde no hay color. Toda la luz que llega a lo que llamamos negro no rebota, se queda con toda la iluminación. Luego, si cerramos los ojos, ¿qué vemos? Todo negro. No vemos nada en el fondo, ¿no? La interpretación cuando hablo de medio ambiente es más otra cosa. Vamos a hacer un ejercicio, hacéis así, cerráis los ojos y vais acercando un poco hacia la cara, ¿no? Hacer así y acercaros a la cara. ¿Qué veis? Nada, supongo, ¿no? ¿Y qué sentís? ¿Qué diferencia hay entre ver y sentir? El ver se interpreta. El calor se siente. O sea, yo enciendo aquí una vela y el que pone el dedo dice, ¡ay! No le da tiempo a pensar.
Este contraste entre lo que vemos y sentimos es una gran dificultad en la comunicación entre las personas, entre los seres vivos humanos, cuando el resto de los seres vivos entienden muy bien sus códigos y se comunican con una serie de códigos, sonidos, símbolos, etc. ¿Qué pasa cuando hablamos de medio ambiente? Enseguida sacamos el conocimiento, la mente, la memoria. Y se nos olvida que lo que hacemos es sentir, recibir, no pensar. Si me clavo, voy andando por el campo y me clavo un pincho, lo siento, no lo pienso que hay ahí un pincho, no. Es decir, pues eso nos ocurre a nivel grande. No sé si visteis ayer la María de Cospedal que se comió un árbol cuando salía del juicio. ¿Por qué? Porque iba atenta a no sé cuánto. Bueno, pues esto no está pasando continuamente, ¿no? Es que fue una anécdota que llamó mucho la atención. Se iba mirando al público y resulta que, claro, vamos, que tropezó contra el árbol y casi se pega el golpe con él. Todo esto, una cosa es la mente, lo que interpreta, lo que ve, y otro es lo que percibimos, lo que sentimos. Si con esto somos capaces de dar ese paso y no utilizar la mente para interpretar el medio ambiente, sino para sentirlo, tendremos un gran avance en el concepto de lo que sería salud y medio ambiente. Nuestros antepasados, por ejemplo, el que hizo ese monumento, Patrimonio de la Humanidad, no fue ninguna escuela de arquitectura, porque en aquella época no la sabía. No tenía el AutoCAD para diseñar, no sabía resistencia de materiales, no tenía ni grúas, tendría pues una cuerda, un palo, unas herramientas muy primitivas, que sería pues una pala, un martillo con problemas que había que estar, el cincel había que estar afilando cada poco porque el material no era de calidad, etc. Y sin embargo ha hecho esto hace 1160 años. Y ahí está, 1160 años. Todo lo que hemos hecho aquí en Málaga, desde que apareció el cemento Portland, no va a durar más de 150. O sea que todo este edificio, antes de 150 años, se va a convertir en un montón de escombros. Porque el cemento Portland tiene fecha caducidad. Esto de momento a nadie le encontró la fecha caducidad, hasta que no llegue una máquina y se lo tire. Entonces sí, sería la fecha caducidad. El sentimiento de qué es el medio ambiente, de lo que tenemos, pues la historia nos está dando datos, ¿no? Este monumento tiene 1160 años y lo que estamos haciendo nosotros no va a durar poco más allá de 100 años. Cuando nos planteamos esto de sentir o de entender, entramos en una crisis ideológica fuerte, porque la ciencia oficial, vamos a distinguir entre la ciencia oficial, y ahora si vais a venir a escuchar a Vicente Guillén, os daréis cuenta, como un doctor en química y que dirige el laboratorio de análisis clínicos de la zona de oncología del Hospital de la Fe de Valencia, no es ninguna, es un centro importante, pues este va a hablar de otra forma de expresarse, y es doctor en ciencias químicas. Pues vamos a hablar de la ciencia oficial y vamos a hablar de lo que estamos un poco metidos, que nos está divulgando mucho y todo esto. Por un lado está, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es desde la camisa, desde los zapatos, el abrigo, las paredes, las luces, la iluminación, todo eso es medio ambiente. Medio ambiente es lo que comemos. Y eso ya sería un capítulo inmenso para tocar. Medio ambiente es los ruidos de la calle, toda la contaminación electromagnética que viene del exterior. Hace 2 o 3 días la OMS ha reconocido que el aire, o sea, los gases que respiramos son carcinogénicos. Tardó un rato pero en fin, ha reconocido que la OMS, para que reconozca la OMS eso, tiene que ser muy, muy grave de verdad, ¿no? Según el Ministerio de Sanidad español,
el 80% de las personas que vivimos en las ciudades respiramos aire tóxico. Estoy hablando de eso. Y lo que ha ocurrido en Fukushima, tardará en llegar 10, 20, 30 años, pero va a llegar. Porque ese mar contaminado como mínimo va a durar 4.000 años. Pero es que Fukushima las tenemos aquí muy cerca. No tenemos que ir a Japón. Las centrales nucleares en estado precario las tenemos en España, que además se siguen estirando la de Garoña, que puede reventar. Bueno, cerrar la de Zorita. Esa sí, esa era un desastre, porque esa además estaba ya agrietándose, porque el hormigón, pues cuando la hicieron no era de buena calidad y había grietas, etcétera. Pues todo esto nos va a marcar la existencia, querramos o no. Aunque no lo publiquen los medios de comunicación, ni en los libros en las facultades de medicina, y todo eso, nosotros somos unos seres vivos que funcionamos del medio ambiente. No solo eso, sino que somos una parte más del medio ambiente. No nos podemos alejar de ese concepto. Somos el medio ambiente, somos lo que respiramos, somos lo que comemos, somos lo que vestimos. Somos eso, aunque querramos o no, somos eso. Por fin, ya empezó algunos científicos a plantearse algo diferente. Y si tenéis ganas de pasarlo bien, leer el libro de Bruce Lipton, como el té, que dice Biología de la creencia, nada menos que Biología de la creencia. Este buen hombre, pues nada más que fue de los primeros investigadores sobre las células madre, allá por los años 60, 70. Y cuando empezó con el microscopio electrónico con las placas de Petri a interpretar, encontró cosas, las contó y dijeron que estaba chalado. Entonces él mandó a freír espárragos a las universidades hasta que una universidad que le dejó trabajar. Y claro, encontró cosas que hoy día la epigenética, que es una ciencia que es muy antigua, pero que empieza a llamarse así sobre los años 30 del siglo pasado, y que ya en el año 52 se define como la ciencia que estudia algo por encima de la genética. Y según Bruce Lipton y la epigenética de los investigadores, dice que el medio ambiente modifica el comportamiento de los genes, incluso queda guardado. Y las generaciones siguientes funcionan. Y entonces, si ponéis epigenética, hay muchos vídeos donde explican cómo comieron mis abuelos en la época de la pubertad, pues está influenciando en mi genética. Fijaros por dónde va la cosa, ¿no? Y así la evolución de Darwin pues empieza a ponerse un poco en duda la mayor parte de su teoría. Darwin no era biólogo, era un estudiante de pastor anglicano, y bueno, pues sabría mucho de los textos bíblicos, pero me parece que de biología y del microscopio no se sabría mucho. Bien, Darwin interpretó bajo los criterios de la conciencia cristiano-católica que tenía él, y así, como decíamos antes, vio lo que vio desde su programa, pero no lo sintió, aunque tendría, supongo que, mucho interés, porque el trabajo que hizo fue mirar muchos bichos y muchas plantas. Ahí estamos en la interpretación, y este buen hombre, Bruce Lipton, ya plantea otras cosas. Hay más científicos que están abriendo. Y por suerte en este país están ocurriendo cosas muy bonitas. No solo está, dicen Guillén, hablando de la nueva medicina germánica, que en el fondo es un poco de la higiene vital de Shelton. Eso empieza en Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20, y Shelton ya lo unifica sobre la forma de la vida, que es volver un poco a la medicina hipocrática, ¿no? Es decir, reconocer la naturaleza, cómo funciona, y darle los mecanismos. Hay un médico, que tengo un trozo, a lo mejor ponemos un trozo del vídeo, que se llama Alberto Martí Bosch, os recomiendo que veáis, que explica un poco cómo funciona. Era un oncólogo infantil, y después de 20 años de ver aquello que no funcionaba bien, que lo que hacía era hacer mucho sufrimiento, empezó a investigar, claro, empezó a abrir, se abrió un poco los ojos, viajó por Europa, vio otras cosas, vio la teoría de Pischinger sobre la célula, que viene de Deschamps, o sea, la teoría biológica que tenemos de Pasteur
o se equivocó o tenía intenciones. Lo que pasa que cuando dice, no sé, yo no estaba allí, pero que cuando Pasteur iba a morir se dijo, y todo lo que hice está equivocado. Eso no sería cierto. Sin embargo, su profe primero que tuvo, que era Antoine Deschamps, ese dijo que no, que la teoría de las infecciones no viene de los bichitos de fuera, también viene, la fabricamos nosotros. Y aquí se demuestra la teoría de la matriz extracelular, que es el 20% de nuestro cuerpo, nada menos, el 20% de nuestro cuerpo. Si yo tengo 60 kilos, son 12 kilos de matriz extracelular, y si cogemos la mayoría de los libros de medicina, lo tocan por encima el espacio intersticial, pero no se meten a fondo. Y ahora ya empiezan a meterse a fondo en investigar eso. Y claro, el 20% de nuestro cuerpo es un sistema perineural de comunicación muy complejo, y no es solo, digamos, la bolsa amniótica que mantiene el feto, digamos, la célula envuelta, ¿no? Es muchísimo más. En primer lugar, la comunicación del exterior de la célula es a través de eso. Entonces eso es un filtro, pero es un filtro químico y eléctrico, físico. Y la vida tiene mucho de física. Y en la Facultad de Medicina de Física se estudia muy poco. Y hay un catedrático de cardiología de la Facultad de Medicina de Lleida que sacó un libro con Manel Ballester, os recomiendo que lo veáis, y de una conferencia en la Facultad de Medicina de Lleida, y este hombre dice cosas, cuando yo lo vi, y decía, pero ¿será real que este hombre empiece a reconocer que somos también física, que somos electricidad, que funcionamos con electricidad, y que esa física es determinante en el funcionamiento? Si unimos la física con las nuevas investigaciones de la matriz celular, nos metemos en un mundo que teníamos que tener ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, para interpretar el funcionamiento. Entre otras cosas, de ese medio ambiente que estamos recibiendo, hay un dato que se obvia mucho y que es una gran parte de nuestro cuerpo, que es las moléculas piezoeléctricas que tenemos en el cuerpo. ¿Qué es la piezoelectricidad? Pues la piezoelectricidad es que hay ciertos materiales, como es el cuarzo, que si le damos un golpe le salta una chispa. Eso todos los encendedores de clac, 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 el clic ese, y veis que salta la chispa. Muy bien. Cuando hacemos eso que te pegan el golpe ahí y la pierna responde, ¿qué es? Porque oprimes una serie de colágenos muy importantes que tienes aquí y hacen una descarga eléctrica y después estimulan el sistema nervioso. Es decir, es una información perineural. No tocas el nervio, lo que tocas es el colágeno. Hay una tesis doctoral de un físico que murió el año pasado, Ramos Jacome, que era un hombre encantador, era un físico y hizo la doctorado en medicina, que investigó la piezoelectricidad del colágeno de los huesos. Y entonces demostró que las osteoporosis están muchas marcadas por la no estimulación de los huesos de una forma correcta o exceso de estimulación, de los cuales se deduce que el exceso de exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia se pierde calcio. ¿Por qué? Porque los osteoblastos y los osteoclastos son electrosensibles. Está liada ya, gordísima. Los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que construyen y destruyen el hueso, son electrosensibles. Como parte de nuestro cuerpo es electrosensible. Como las vibraciones, cuando pegan en el cuerpo, estimulan la elastina y el colágeno, producen chispas y nos producen cambios en nuestra fisiología. El medio ambiente del sonido nos machaca. Es que estoy acostumbrado. Mentira. No hay nadie acostumbrado al ruido. Nadie. Se enterará o no se enterará. El borracho está acostumbrado al vino. Y dice, no, si yo estoy muy bien. Nunca estará bien. Es decir, que ese medio ambiente, fijaros lo que me estoy metiendo ya, las vibraciones, el ruido y la contaminación electromagnética nos está llegando a unos niveles que yo estuve en Madrid este fin de semana y vine con la cabeza así. Todos los barnices que utilizamos en las casas, en los perfumes de la ropa, hay una nueva enfermedad que en España hay una sentencia que se empezó a reconocer en una limpiadora de la Universidad de Madrid, la sensibilidad química múltiple.
pero también está asociado con eso la hipersensibilidad electromagnética. Hay que rehacer toda la información de la biofísica. Y si tenemos que rehacer toda la información de la biofísica, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Sí? Tenemos que empezar otra vez a escribir libros de medicina, a replantearnos el primer paso que hicimos aquí, lo que interpretamos y lo que sentimos. Ahora todavía se nos va a complicar un poco más, porque lo que sentimos es, no lo sé, no digo infinito, pero es de todos los campos. Si hacemos un estudio un poco matemático, yo tengo la formación de ingeniería, no terminé la carrera, pero empecé a estudiar ingeniería industrial, ni soy médico, ni soy químico, ni soy biólogo, ni soy ingeniero, soy electricista, eso sí, es el título más alto que tengo, ¿no? Pero que no hace falta ser, sino intentar investigar y estudiar para entender todas estas cosas. ¿En qué punto podemos plantearnos el sentir y el vivir y toda esta información que tenemos de nuestro medio ambiente? Cuando interpretamos lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Lo interpretamos desde la conciencia, desde la mente, pero no sentimos lo que nos está produciendo. Y toda esa situación medioambiental, podríamos escribir montones de libros, ¿cómo vamos a interpretarla? Vamos a simplificar un poco lo que es nuestro funcionamiento. Vamos a simplificarlo porque sería muy complicado, además no es mi misión empezar aquí de histología, de anatomía, porque aparte sé muy poco de eso, o sea que no es mi función. Pero datos matemáticos de cómo estamos relacionándonos con el exterior. Bueno, percepción. Tenemos de retina, pues un poquito así en cada ojo, ¿no? Ya es una percepción. Por los oídos tenemos pues un laberinto y una cosa muy pequeñita de percepción. Después por la piel, que sería otro contacto con el exterior, tenemos aproximadamente 2 metros cuadrados de piel. Y por ahí nos llega mucha información, gases, rayos solares, etc. Todo eso nos está llegando. Tenemos 80 metros cuadrados, después que esta habitación puede que los tenga, de pulmón. Entonces ya tenemos mucho más contacto con el exterior. Es decir, que los gases entran en contacto y pasan toda su contaminación, buena o mala, a nuestro cuerpo. Y el siguiente paso es que tenemos más de 400 metros cuadrados de intestino. O sea, sí. O sea, una buena parcela para cultivar patatas, ¿no? 500 metros cuadrados. Entonces ya, y eso está en contacto con el exterior, aunque lo tengamos dentro, pero todo lo que entra por aquí y pasa por ahí, en esos 400 o 500 metros cuadrados, se reparte por todo el cuerpo. O sea que si lo vemos en cifras, empieza uno a decir, bueno, ¿y ahora cómo interpreto? Pero voy a dar un paso más, que lo dio el Martí-Bosch, Alberto, ¿no? Martí-Bosch. Y dice que el automóvil, pues estamos pendientes de él, le miramos y le cambiamos los filtros de vez en cuando. Cuando están sucios, porque si no el coche no va bien. Pero nosotros tenemos unos filtros, él los simplifica en 3. La teoría de Pischinger es en 3. Bueno, puede que haya alguno más. ¿Sí? Él dice que son los pulmones, el riñón y el hígado. ¿Sí? La piel también es otro buen filtro. Pero bueno, vamos a dejarlo. Y el intestino es otro buen filtro. O sea que tenemos unos cuantos metros cuadrados, no solo el pulmón, que son 80 metros cuadrados, sino el intestino. También expulsamos por el intestino, sirve también de filtro y de expulsión. Ahora, entonces, esto se nos va a complicar un poco más. Y él dice que el automóvil le miramos los filtros. Pero el cuerpo, ¿dónde están nuestros filtros? Miramos, somos atentos, sensibles, no intelectualmente, sino sentimos cómo funciona mi hígado, cómo funciona mi riñón. No. Vamos como motos por ahí corriendo y no nos enteramos. No miramos los niveles del cuerpo
Yo tengo un amigo que es de origen murciano y dice que su familia tenía una tradición que cuando se encontraban mal por la mañana decían estamos desarreglados. Entonces lo medían haciendo esto. Pero su familia lo hacía. Y entonces hacen así y dicen estoy desarreglado. Y entonces van a la bruja de la familia, que siempre tiene que haber una bruja en la familia que va transmitiendo, además siempre mujer, de generación en generación, y le hace unos pases magnéticos y ya estoy arreglado. Bueno, eso es una forma de sentir. ¿Cuántas veces el cuerpo empieza a dar lucecitas rojas? Pi, 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 y nosotros nada. Tomamos café para taparlo, tomamos un calmante, un sedante para taparlo, y así nos da la vida. Y el medio ambiente nos está tocando continuamente las narices o nos está favoreciendo. Desde el punto de vista físico, puramente físico, la vida, que Schrödinger lo empezó a investigar, es la relación que hay entre lo que sería lo que llamamos vida, el cuerpo, y el medio ambiente, lo que nos tocamos. Y esa interrelación que se comunica, sobre todo ahora mucho más, porque tenemos unas máquinas que están destruyendo el medio ambiente por todos los lados, el fracking, por ejemplo, está produciendo terremotos, otras muchas cosas que hay por ahí, cómo nos estamos cargando las selvas, cómo nos hemos cargado el medio ambiente. De Málaga no tenemos que ir muy lejos, simplemente entrar aquí en la costa y ver que hay 1 kilómetro al interior de costa, vamos, más de costa, porque desde la costa hasta el interior que está ocupado por cemento, por viviendas que ya no son rentables, que a nadie les interesa, es decir, que el desastre medioambiental que se ha organizado en la Costa del Sol, que la conocemos muy bien, va a tener unas consecuencias tremendas, porque dentro de 100 años todas esas construcciones serán escombreras y a ver quién las quita. O sea que ahí va a haber un follón para nuestros nietos o nuestros bisnietos, lo que implica que nosotros odiamos a nuestros descendientes en vez de quererlos. Por lo menos, aparentemente hacemos así, aunque después en la literatura escribimos hoy queremos mucho a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros descendientes. Pues vaya basura que le estamos dejando. Esta interpretación de esa interrelación física entre la vida y el medio ambiente se complica cuando empezamos a ver que no somos solo el Sol, sino que hay cantidad de radiaciones cósmicas de la Luna, de la Tierra, de todo eso que nos está modelando. Y la química que está mezclándose. Y todo eso, todo ello. Pues sí que me he metido en un tinglado gordo. Claro, si realmente tuviésemos que hablar de salud y medio ambiente, tendríamos que tener una sección multidisciplinar, ingenieros, arquitectos, químicos, geólogos, biólogos, campesinos, todos, porque todos tienen que opinar, porque hay una mezcla de información. Claro, el filtro de la medicina oficial frena mucho estas investigaciones porque hay unos protocolos muy ortodoxos de cómplice y no permite abrirnos a otra información. No creo que haya memoria eléctrica. La sutil, lo que demostró Masaru Emoto, que eso también se investigó en el siglo XVIII con la cristalización sensible, que se utilizaba para ver la calidad de los vinos con cloruro cúprico, se hacían soluciones del vino y agua, y en función de la cristalización se dejaba evaporar la cristalización sensible. Masaru Emoto lo pasa en el agua haciendo cristalizaciones a 5 grados bajo cero y haciendo la foto de eso. Es una técnica que la podemos hacer cualquiera, es un microscopio, lo pones en un ambiente a 5 bajo cero, hay que ir un poco abridor, porque a 5 bajo cero, es una máquina que haga fotos a 5 bajo cero con microscopio y verás los cristales. ¿Esa información existe? Sí, pero también entonces ya nos metemos en un mundo impresionante. ¿Qué pasa con la contaminación emocional que tenemos en el mundo ahora? No, el agua no recoge negativa, porque el agua es un elemento eléctrico y se neutraliza. Entonces hay, primero, sensible a los campos magnéticos, se induce, el microondas lo que hace es producir corrientes de Foucault dentro del agua si tiene electrolitos que conduzcan la electricidad. El agua destilada, por mucho que la metes radiaciones, no os conduce la electricidad y no guarda.
lo que puede guardar a nivel sutil, nos metemos en un mundo que creo que, y es cierto, es real, yo no lo niego, nada. Es mucho más peligroso lo que nos meten en el agua, que es, yo vivo en un pueblo donde una vez a la semana, cada 2 semanas, en el depósito echaban cloro, y entonces teníamos 2 días que aquello no podías ni tocar, vamos, es que en la ducha te picaba la piel, o sea que casi había que ir a lavarse al río. Ahora, por las normas europeas de higiene del agua, pues nos envenenan todos los días con una maquinita. Me parece que la máquina está estropeada porque ahora ya no, esta mañana no olía cloro. Ojalá se estropee una temporada más. Porque tenemos agua directamente del manantial. O sea, tengo agua mineral a granel en casa. Y lo envenenan con cloro. Anda narices, ¿no? Que tenemos una cosa de mucha calidad y como las normas de no sé quién, de qué departamento, qué se le ha ocurrido, pues no hay que envenenarnos con cloro. Supongo que le meterán también algún aditivo más, porque no sé si no estarán metiendo flúor o cosas, porquerías que se meten hoy día. No sé quién se le ocurrió decir, o tenía un negocio de flúor y quería venderlo, pero que no es necesario toda esa cosa que se le echan al agua. Desde el punto de vista incluso económico, sería mucho más barato clorar el agua en casa o tener esterilizadores en casa. Porque de lo que sale del depósito cuando llega a mi casa, primero parte quedó sembrado por ahí, pero después con la cantidad de fugas que tenemos, pues no digo que sea la mitad, pero un 30% de todo el agua que se mete en el depósito se pierde. Y todo ese cloro, pues se pierde. Entonces se aprovecharía más si yo voy a usar un vaso de agua para beber, pues tener mi depuradora en casa, que depurarlo a 10 kilómetros o 20, por el camino se va contaminando con, porque nunca son herméticos y los problemas que había, infecciones, ¿no? Ahí había, cuando hay la presión sale la humedad fuera, hay una rotura, pero cuando baja la presión, ese agua que toca lo que toca afuera vuelve a entrar en el circuito y aparecían infecciones, y ¿cómo es posible? Echamos cloro, sí, pero las averías también producen. O sea que el medio ambiente está muy ramificado. El agua la tenemos por las ciudades que tiene kilómetros y kilómetros. Creo que una de las cosas del medio ambiente que mejor se hizo para nuestra salud fue el alcantarillado. ¿Sí? Los romanos lo hicieron muy bien. Y eso sí que es importantísimo para nuestra salud. Cuando éramos transhumantes no teníamos ese problema. Porque el problema cuando viene del medio ambiente. Nosotros somos animales de selva y vamos ocupando en nuestra historia una parte de la selva y cuando ya aquello no nos daba, ocupábamos otra. O sea, tenemos esa transhumancia a través de la selva. Cuando nos hicimos sedentarios, nos vino el problema. Tuvimos que hacer agricultura, tuvimos que empezar a conservar los alimentos, porque había una época que no los había, empezamos a construir y empezamos a las enfermedades de la civilización. No hacíamos tanto ejercicio como se hacía cuando éramos transhumantes, no teníamos que ir a por la comida a la selva, sino que la teníamos conservada aquí o en el huerto de Alá. Es decir, empezamos a tener las enfermedades, digamos, de la civilización. Y la historia nuestra de vivienda de ciudades, pues puede que tenga 8.000 años, 10.000 años. Dicen que Los Millares en Almería, no sé si lo conocéis, es el primer pueblo de Europa establecido como tal, y tiene unos 6.000 y pico años. No lo sé, esa interpretación. La contaminación electromagnética. Hay un principio en electricidad que cuando una carga eléctrica se mueve en un conductor, induce un campo magnético alrededor. Esa hoy día es la fórmula de Biot-Savart, pero vamos, la teoría de Ampère, que la encontró antes Oersted, y bueno, ahí están dentro de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y después está la de Faraday, que dice que cuando se mueve un imán, se produce un campo eléctrico. ¿Está claro? Se ve, ¿no? Esto no hace falta. Aquí esta ruedita es un imán que se mueve alrededor de una bobina y al variar el campo magnético dentro de la bobina se induce un campo eléctrico. Entonces, esto no tendría importancia, sino que quiero que veáis un poco esta imagen. Aquí tengo un medidor de campos electromagnéticos en baja frecuencia. Cuando me acerco a cualquier máquina
¿eh? A la misma esta cámara. Cualquier máquina me va a producir un campo eléctrico. Bueno, pues voy a hacer la imagen esta, ¿eh? El campo eléctrico inducido por esta máquina atraviesa mi cerebro y llega al sensor. Este sensor es una bobina de un timbre que cuando se le induce el campo eléctrico produce el ruido ese que vibra, no es otra cosa. Como es corriente alterna, pues según la velocidad hay más o menos. Bueno, pues es cuántas veces por segundo, algunas veces se mueve. Ahora imaginaros cuando estamos con el móvil, que se mueve 1.000 millones de veces por segundo el campo magnético, que atraviesa, y que toda esa bioquímica y bioelectricidad que hablábamos antes del colágeno y de todo eso empieza a afectar, de toda esa matriz celular, que es electrosensible, porque el colágeno es piezoeléctrico. Si le doy un golpe, produce la chispa, pero si le doy una corriente eléctrica, se encoge. ¿Sabéis qué significa esto? Que tenemos el 20% de nuestro cuerpo, la matriz celular, de la cual está llena de colágeno, elastina y otras moléculas piezoeléctricas. Cuando le damos una descarga eléctrica, se encoge. Se encoge. Y que entonces el músculo y las terminaciones de las arteriolas, por ejemplo el cerebro, ¿no? Yo cuando entro en una gran superficie que hay muchos moquetes y tal, es un condensador donde se generan miles de voltios, como pasa en los momentos previos a la tormenta, cuando hay terral, ¿no? Que hay un campo eléctrico fuertísimo. ¿Por qué duele tanto la cabeza? Pues vayamos a la física, el teorema de Bernoulli y a la electricidad del colágeno, que es reversible. Las arteriolas tienen algunos círculos de tejido conectivo que está hecho fundamentalmente por colágeno. Cuando le das un campo eléctrico, cierra el tubo. Y aparte de que la sangre es electronegativa y la vena o la arteria es electronegativa, si yo genero un campo eléctrico positivo, cambio la polaridad del tubo y lo que circula va a ir, cuando son dos del mismo polo, resbala muy bien. Pero cuando uno es negativo y uno es positivo y otro es negativo, frena. Aplicamos el teorema de Bernoulli y cuando en un circuito cerrado hidrodinámico disminuye la velocidad, aumenta la presión y ahí tenemos los aneurismas y los reventones de arterias, los induce campos eléctricos. Claro, esto desde el punto de vista técnico-científico es complicadísimo ahora, pero que no vamos a meternos en matices, pero que sí, desde el punto de vista físico, no hace falta nada más que conocer el teorema de Bernoulli y estudiar la hidrodinámica para darse cuenta de cómo podemos tener dolor de cabeza simplemente con exponernos a un campo eléctrico fuerte, o a un campo electromagnético que se nos mete por aquí dentro. Saca la imagen cuando yo tenía aquí, me estoy machacando. Pero si tengo una antena de telefonía móvil, un transformador, un inalámbrico, todas estas máquinas que tenemos en casa, que hace 50 años no teníamos. Que hace 50 años teníamos una radio, como decían por ahí, ¿no? Y poco más, y dos bombillas, porque como costaba mucho dinero la electricidad, me contaban a mí en Vélez que por las noches venía el empleado de Sevillana y no sé si eran 10 céntimos lo que cobraba o 50 céntimos, un real, lo que sea, y conectaba la luz de la casa, que era una bombilla, y si no pagabas, pues no te conectaba. Es decir, que desde esa situación, y no es hace 200 años, eso habrá sido en los años 30, 40, cuando funcionaba así, ahora ya te están dando 5.000 vatios, y las casas medias ya por encima de 3.500 vatios está contratado para la casa. Y tenemos lavadora, tenemos frigorífico, tenemos secadora, tenemos televisión, tenemos otra televisión en no sé dónde, tenemos 4 televisores en la casa, tenemos inalámbrico, tenemos algo que no teníamos. Por eso, en este momento, la cantidad de enfermos
que me están llamando a mí de sensibilidad química múltiple y de hiperelectrosensibilidad, es impresionante. Claro, además esta gente, cuando yo entro a las casas, digo, a ver, es que lo están sufriendo una angustia continua porque no pueden coger el teléfono. El campo eléctrico que emite el auricular, el campo magnético, que lo estuvimos midiendo mucho, a los 3 segundos les revienta la cabeza. No puedo, tienen que hablar así, tienen que, hasta la mano se le irrite, se llena de sarpullido. Claro, de momento no son muchos, pero seguramente que muchísimos infartos, que muchos tumores cerebrales están inducidos por esto. Eso, la alimentación que estamos teniendo y las recomendaciones oficiales sobre la alimentación parece que están hechas. Yo creo que Bill Gates dijo, no sé si oísteis por ahí, Bill Gates se le ocurrió hace 3 años o 2 decir que había que bajar la población mundial a la mitad. Y están queriendo quitar pues esa mitad. No sé si estoy pensando muy mal, pero si Bill Gates planteó eso, es que hay mucha gente que hay que quitar. Entonces el sistema es, los más débiles pues se van a morir. Ese es el sistema. Yo creo que el sol nos va a echar una mano y lo va a hacer él por su cuenta. A ver si hay una tormenta fuerte, que todas estas máquinas se rompan, y sería una tragedia, porque si se rompe la máquina esta, ¿dónde la tengo yo? Porque lo tengo siempre. Si se rompe esta máquina estamos perdidos. Yo esta máquina la tengo siempre apagada, con gran desgasto de mucha gente. Primero porque en casa no tengo cobertura. Y después porque es una máquina muy peligrosa. Ahora imaginaros que estoy dando la conferencia y me llama, Pepe, no miras que estoy dando una conferencia. Sí, nos vemos después. Bueno, y vuelvan a llamar, hola, sí, María, ya, vale. Sería horrible, ¿no?, que me pasase la conferencia haciendo esto. Pero aparte de eso, cada vez que estoy aquí, me estoy taladrando el cerebro. Está afectando a mis neuronas, pero a mi mielina también, ¿no? Las enfermedades autodegenerativas por la mielina, ¿no?, la esclerosis múltiple, etcétera, todos esos problemas que está apareciendo. Esta maquinita tiene un radio de 4 kilómetros. Bien, y la antena de 20. Pero es que todo esto, toda esta ensalada que tenemos en nuestra vida, es muy fuerte. Es muy fuerte. Quiero plantear la contaminación electromagnética porque es una de las causas más fuertes que hay en este momento de presión, sin olvidar la contaminación química. Yo no puedo lavar la ropa con cualquier detergente, es que me pongo malísimo. Y los perfumes que hay por ahí, hay unos que me marean. Bueno, pues yo conozco gente dentro de mis pacientes o amigos, al final son amigos, que es que no pueden ni utilizar nada, que te acercas con un jabón y bueno, que se ponen, que pierden el conocimiento. Y por mi trabajo, pues ya entablé mucha amistad, no sé si conocéis el caso de Elvira Roda, esa mujer que se fue a Estados Unidos, le dijeron, no hace falta ir a Estados Unidos, pero bueno, se gastaron un pastón y entonces le dejaron un avión para venir a Estados Unidos. Pues ahí estoy hablando con ella, me llama de vez en cuando porque está queriendo acondicionar su casa eléctricamente. Y claro, está a 600 kilómetros de mi casa y yo, bueno, pues que el electricista se ponga conmigo, mandas el correo y le doy las instrucciones cómo interpretar esto. Pero claro, en las escuelas de electricistas pues no les explican las consecuencias de los campos electromagnéticos, nada más que cuando afectan a máquinas. El ordenador está protegido como máximo de exposición 3 microteslas. Y los humanos estamos protegidos por la ESO 100 microteslas. O sea, 30 veces más. 36 veces más. Todo esto no... Es que tenemos la obligación moral de cuidar esto. Esto tenemos la obligación moral. Y tenemos la obligación moral de ser felices. Si no interpretamos eso que nos está llegando de todos los lados y muchas más cosas, ya veremos cómo hay otras cosas que nos afectan, si no lo interpretamos, y después daría un paso más, en toda la medicina que no tiene en cuenta el medio ambiente, cualquier tipo, la alternativa, la no alternativa, la ayurvédica, que no tiene en cuenta el medio ambiente,
Entonces, cuando llega un paciente a la consulta del terapeuta y dice, bueno, ¿dónde vives? ¿Cómo es tu habitación? ¿Qué pinturas utilizas? ¿Qué jabones utilizas? Eso nadie lo hace. Y se vuelven locos buscando los males, y a mí me llega gente después de 16 médicos o de 17 terapeutas, entre médicos, terapeutas y brujos y curanderos, y dice, mira, lo siento, lo que tienes es una corriente subterránea a 80 metros debajo de tu cama, y mientras no cambies la cama de sitio, vayas tú a dormir a otro lado, vas a seguir con todos los males. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se digiere en nuestra cultura? ¿Y quién le pregunta, oiga, a ver usted qué tiene? ¿Te da no sé cuánto? ¿Duerme encima de una corriente de agua a 80, 100 metros? Esto que el Feng Shui que nos venden aquí, perdón que me digan, pero sirve o para muy poco. Sirve si te lo crees, funciona. Y en mi experiencia, que llevo en esto ya 25 años, tengo que decir que lo que funciona es la sensibilidad personal directa. Por eso hablaba yo antes de acercarse a la sensibilidad. Toda esa información del medio ambiente nos está marcando. Hablé del Alberto, que tiene el vídeo ese muy bueno, y de Manel, que tiene otro vídeo que está muy bien. Sería lo que pasa que ellos no lo pasaron a papel, porque sería más cómodo en papel, los vídeos hay que andar sonido, etcétera. Pero la explicación básica que dan ahora que se empieza, desde que aparece la epigenética, empiezan a ver que la enfermedad se cocina precisamente en la matriz extracelular. También hay otro tipo que puede venir, la mayoría es ahí. Claro, las reacciones, por ejemplo, la reactividad es que quema todo. Entonces ahí sí, ahí es la reactividad, pasa todo. Los rayos ultravioletas pasan todo. Entonces ya célula, matriz extracelular, te quema lo que sea. O sea, te pones al sol un ratito así y te quedas sin vista, porque quemas la retina directamente. Es decir, que hay un tipo de reacciones que son más directas, pero estas que van poquito a poco, van a actuar, y toda la química que metemos, digamos la alimentación, se va a cocinar en el exterior de la célula. Esa es la matriz. ¿Por qué? Porque esa parte es la que se va a encargar de los nutrientes, dárselos a la célula y coger las excreciones de la célula y sacarlas a las arterias. Porque la arteria no entra dentro de la célula. La célula tiene una membrana celular muy compleja eléctricamente, muy compleja. Hay un catedrático de tecnología eléctrica de la Universidad de Paraíba que en el 2001 sacó unas investigaciones sobre el comportamiento de la membrana celular como un transistor de amplificador de alta ganancia. Entonces es como si yo aprieto aquí el volumen y aumento de cualquier aparato, y que si le das una señal puedes sacar 1.000.000 de veces más potente que señal, o repartir 1.000.000 de información. Es decir, que eso ya es imaginar, ¿no? Tocas aquí y 1.000.000 de información. Claro, eso si llega a otro se reparte muy rápido. Ese concepto de la membrana celular como un sistema eléctrico, ¿sí?, es bastante interesante. De hecho, sí, oficialmente se sabe que hay una diferencia de potencial por la bomba de sodio, calcio, potasio, y que cuando pasas el sodio para adentro y el potasio para afuera cambia la polaridad, etcétera. Pero es mucho más complejo también el funcionamiento, porque si entramos en la mecánica ondulatoria ya empiezan las resonancias, empiezan los efectos de las pulsaciones, etcétera, que esto se nos complicaría. Y está relacionado con la electricidad que nos viene de las máquinas, de todo lo que tenemos, y de la que viene del cosmos, porque también dependemos del campo magnético de la Luna, del campo magnético del Sol, etcétera, etcétera, del campo magnético de la Tierra, que no es lo mismo en todos los sitios. Aquí tendríamos que entrar en un conflicto de decir, bueno, pues hay que replantearse cómo investigar la salud de las personas. Si esa materia extracelular es la que cocina todas las enfermedades, según los nuevos investigadores, yo estoy totalmente convencido en eso, pues ¿cómo tratar esa parte que es el 20% de nuestro cuerpo? Mi principio básico es que la forma mejor para tener una casa limpia es no ensuciarla. Lo más barato y lo más sencillo. Si yo cuando llego a casa
le cambio de zapatos. Si yo estoy trabajando en el campo, el típico de Asturias, que yo soy asturiano, estamos con madreñas en el campo, llegamos a casa, dejamos las madreñas en la puerta y andamos con los zapatillos. Hemos dejado la porquería. Pero nosotros no. Nosotros la metemos bien adentro. El equilibrio entre las excreciones de la célula. Primero se le mete mucha porquería, va a excretar más porquería. Y la capacidad que tiene la membrana, la materia extracelular, en digerir o limpiar eso, pues el servicio de limpieza es parecido a los ayuntamientos de este país. Es bastante mal, ¿no? Entonces, se acumula esa porquería ahí. Y cuando se acumula esa porquería, viene lo que técnicamente científicos llaman apoptosis celular. O, según la explicación que da Alberto Martí Bosch, es que la célula, cuando se ve ya tan agobiada, muta. Hay una mutación y entonces genera una defensa de esa agresión, de esa matriz extracelular que no le permite vivir y no le permite llegar al oxígeno. Entonces, en vez de hacer una respiración aerobia, lo que hace es una respiración anaerobia, y es muy interesante, eso lo recomiendo que veáis ese vídeo, cómo la célula en defensa genera las células cancerígenas, que son las mismas, pero que se están defendiendo de la agresión. Si esas células, en vez de preocuparse de matarlas a golpes y cortar la cabeza, nos preocupamos de limpiar esa matriz celular, volvemos otra vez para atrás. Pues descansando. O sea, uno de los graves errores de la interpretación de la salud nuestra es que el descanso no entra dentro de nuestro programa. Pero no solo el descanso, sino el descanso, digamos, de no meterle más porquería. Y aquí ya hemos tocado con la sartén, y entonces eso, decir que los fritos, decir en la teoría que los fritos son tóxicos, me pueden colgar, ¿no? Y esto creo que en una ciudad donde los fritos es la base de su alimentación, puede que mañana me tiren piedras a mi casa por decir esto. ¿Por qué los fritos son malos? Porque las moléculas que forman los aceites son los ésteres de la glicerina, que es el propanotriol, con diferentes ácidos grasos. Los hay saturados e insaturados. Bien, si yo caliento un ácido insaturado, se transforma en un ácido saturado. No es muy grave, pero bueno. Pero el problema es que cuando esas moléculas que son así empiezan a sumarse, se forman polímeros y se forman las acroleínas. Entonces, como tomar un huevo frito con la grasa del automóvil, salvo que hagas una especie de pochado, un frito a baja temperatura. Entonces no polimerizas tanto, pero las acroleínas son polímeros de moléculas que es pongamos la molécula del aceite de oliva, que lo que más que tiene es el ácido oleico, pues será así de este tamaño. Ahora, si la sumo por el calor, se va polimerizando, tenemos una molécula así. Esa molécula no se digiere. No se digiere, es como tomar la grasa de rodamiento, que la meto en la comidera, ¿cómo? Al día siguiente, no, es que yo la desayuno e incluso la ceno al día siguiente. Y máxime los aceites que se utilizan aquí, que son aceites industriales, que están requete fritos y estarán llenos de acroleínas y de todo este sistema.